Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. En el sur del Líbano, en el Medio Oriente, acecha latente la sombra de un conflicto. En esa frontera líbano-israelí ha escalado en los últimos días un intercambio de misiles y de amenazas entre Israel y el grupo militante Hezbollah. Los orígenes de este conflicto involucran a muchos actores, pues bien se podría decir que el Líbano es un microcosmos de culturas y religiones. Allí confluyen los cristianos maronitas, los musulmanes sunitas y chiitas, los drusos, entre otros. Fue justamente el desequilibrio de poder y riqueza entre los cristianos y los musulmanes lo que derivó en 1975 a una guerra civil de cerca de 15 años. En este tiempo, los palestinos que habían huido por su propia diáspora y que habían llegado al Líbano conformaron campos de refugiados que les sirvieron para planear ataques contra los israelíes. Este fue uno de los detonantes para que Israel invadiera al Líbano en 1982 y por casi 20 años. Pero Hezbollah, de raíces chiitas y apoyado por Irán, fue un elemento fundamental para la retirada de Israel en el año 2000. Para ampliar la historia de este conflicto armado entre Israel y Hezbollah, saludo a mi invitado. Él es Rafat Godme, profesor universitario, doctor en Historia Contemporánea y también experto en Medio Oriente. Señor Rafat, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, una de las inflexiones más cruentas de la guerra del Líbano en 1982 es que no solo Israel invadió en junio, sino que en septiembre acontecieron dos masacres de campos de refugiados palestinos conocidos como Sabra y Shatila. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bien, lo primero que hay que decir es que la invasión de Israel al Líbano de 1982 se circunscribe en el marco del conflicto árabe-israelí, o más específicamente el conflicto palestino-israelí. Sucede que al Líbano habían llegado centenares, decenas de miles de palestinos refugiados que provenían sobre todo de Jordania y que en la Guerra Civil Jordana de 1970 habían sido expulsados por haber intentado derrocar al rey de ese país y llegaron en decenas de miles al Líbano y ahí se instalaron al sur del Líbano y en una parte de Beirut especialmente. Luego, cuando estalla la Guerra Civil en el Líbano en 1975 e Israel ve que el grupo palestino de la OLP iba aumentando sus capacidades y que podía reaccionar justamente a las incursiones militares israelíes contra los territorios ocupados y asimismo en el Líbano y otras partes del Medio Oriente, incluyendo los Altos del Golán, Israel decide intervenir e invadir el Líbano en 1982 para disminuir la capacidad que había adquirido justamente la OLP. Y en ese marco del conflicto o la guerra civil en el Líbano entre cristianos y musulmanes es que se da la masacre de Sabra y Shatila ejecutada por milicianos cristianos maronitas, protegidos, amparados y se presume que incluso estuvieron armados por las fuerzas de defensa israelí en esa masacre, donde murieron entre 15.000 y 20.000 personas, quizás un poco más. Ahora, quien le hace resistencia a Israel durante toda la ocupación es Hezbollah. Al principio no se conocía de este grupo. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue evolucionando Hezbollah a lo largo de la ocupación y de la guerra del Líbano? Hezbollah es un término en árabe que significa el partido de Dios y en el Medio Oriente hay toda una red de Hezbollah, comenzando por el estado más importante gobernado por un Hezbollah, que es Irán. Entonces Hezbollah nació en la guerra civil libanesa en 1985, es decir, 10 años después de haber estallado la guerra civil, y surgió como una simple milicia chiita local dentro del marco de la guerra civil, pero también como una milicia para hacer frente a la ocupación israelí. Desde 1985 hasta hoy, Hezbollah evolucionó y efectivamente se convirtió en un partido, movimiento armado, partido y milicia al mismo tiempo que intenta instaurar un régimen islámico en el Líbano, aunque moderado, podríamos decir, no es un Estado islámico propiamente dicho. Y aparte de ello, Hezbollah también ha evolucionado para convertirse en un poder regional. De lo contrario, miremos lo que hace Hezbollah en la guerra civil siria, por ejemplo, que es un actor muy importante que, por cierto, ayudó al régimen de Bashar al-Assad a preservarse en el poder, con algunos cuantos miles de milicianos de Hezbollah en Siria. Y podríamos decir que Hezbollah, o gracias a Hezbollah, fue que Israel abandonó definitivamente el territorio libanés en el año 2000. Se puede decir que efectivamente fue el principal factor. La retirada de Israel en el Líbano. A ver, Israel se comprometió en 1982, después de la invasión al Líbano, a retirarse. Y de hecho hubo una resolución de Naciones Unidas 425 que lo instaba a retirarse. Pero solo lo hizo hasta el año 2000,
bajo el pretexto de que tenía que quedarse allí como una fuerza de seguridad para disuadir futuros ataques de Hezbollah o de grupos palestinos en territorio israelí. Así que este proceso duró hasta el año 2000 y digamos que lo que detonó finalmente la retirada de Israel fue justamente el desvanecimiento y finalmente la aniquilación del ejército del sur del Líbano, que era la milicia maronita que apoyaba a Israel. Una vez que se disuelve el ejército del sur del Líbano, Israel ya no contaba con aliados en Israel y se vio obligado a retirarse. Muy brevemente, profesor. Año 2006, una nueva guerra entre Hezbollah y Líbano. ¿En qué consistió? Es una guerra que se circunscribe en el mismo marco de todas las guerras entre Israel y el Líbano y Hezbollah específicamente. Israel siempre ha alegado que lo hace en legítima defensa, pero ha ocurrido lo contrario. Cada vez que Israel se da cuenta que grupos como Hezbollah aumentan su capacidad de disuasión, en efecto emprende una de estas incursiones que pueden ser intermitentes, como las de este año, o pueden ser en un sentido de guerra total contra Hezbollah y nunca ha logrado el objetivo. Profesor Rafat Godme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Un placer. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.